Hola, pues hoy estoy en Manresa. Manresa es la capital del Valles, la comarca donde está Montserrat y donde está Monistrol, que es donde hacemos las inversiones. Y he venido aquí porque claro, es el epicentro cultural, es donde hay más movimiento, porque hoy es un día muy especial. Hoy es el día 23 de abril, que aquí en Cataluña, en España en general, pero en Cataluña especialmente, se celebra el Día del Libro. Sí, o sea, tal día como hoy, bueno, es una tradición regalar una rosa y un libro. Pero vamos a ver de momento toda la explosión cultural que hay en las calles y en los centros y en las plazas y en todas las ciudades en general. Ya verás, es muy interesante. Vamos. Bueno, pues estamos en el Paseo Prat Arce, de aquí de Manresa, de la capital del Valles, que es donde se celebra el evento más, donde hay más afluencia, porque es donde se concentran más las librerías. Y tengo la suerte, el privilegio de hablar con el señor Jaime en castellano, que es el propietario de una tienda de una librería que se llama Dos de Picas, ¿vale? Y tenemos el privilegio que nos explique por qué hoy ocurre esto, ¿sí? Vale. Bueno, porque aquí en Cataluña es tradicional celebrar el día de Sant Jordi, celebrar el día del libro y Barrosa, que también es el día de los enamorados. También es verdad, es como un San Valentín catalán, ¿verdad? Como un San Valentín catalán. Entonces cada año celebramos, este año con menos afluencia, en el paseo pues ponemos todas las librerías y paradas de rosas, ponemos nuestro estante y llevamos los libros a la calle. Jaume, y usted dice este año, pero ¿cuántos años lleva usted viniendo aquí? 10 años. 10 años. 10 años. Pero la librería existe desde hace más de 40 años y siempre ha estado en el Sant Jordi. Ajá, o sea, 40 años de tradición. Y en estos 40 años, señor Jaume, ¿cómo usted ve el libro de papel comparado con el libro digital? No tiene punto de comparación. Incluso anteayer estuve hablando con unos clientes y el libro digital les cuesta muchísimo más releer las páginas anteriores y el olor mismo y el tacto de un libro escrito no tiene nada que ver con el digital. El digital es muy práctico si tienes que viajar o hacer un viaje largo, entonces sí, pero si no, siempre estará por delante el libro. Yo soy un romántico y de los que pienso que hay que leer con los 5 sentidos, y el sentido del tacto también es parte de, ¿no?, el ojear, o sea, sí que es verdad. Y señor Jaume, ¿por qué hay rosas y libros? ¿Nos lo podría compartir? Bueno, la rosa viene por la leyenda de Sant Jordi y el dragón, y entonces y el libro es porque es el Día Internacional del Libro, se celebra casi en todo el mundo, más incluso en Japón, en Madrid y principalmente en Cataluña, en Inglaterra también, y por eso el del libro y la rosa. Fantástico explicado y con un castellano muy neutral, muy limpio. ¿No? Acento catalán. Sí, tiene el acento catalán, pero bueno, es un mensaje muy directo. Jaume, muchas gracias, moltes gràcies. Adiós. Adiós. Pues estoy aquí delante de la Casa Torrent, que es un símbolo de la burguesía catalana. Y me gustaría preguntaros, ¿no os preguntáis por qué? ¿Por qué se regalan rosas? ¿Por qué se regalan libros, verdad? El origen es de la leyenda. Y el origen de la rosa es que, había un dragón que atemorizaba a una población y entonces un príncipe fue enviado para matar a ese dragón. Y cuando lo mató con la espada,
la sangre al caer a tierra, la sangre del dragón, de esa sangre empezaron a florecer rosas. Y entonces aquí en Cataluña especialmente es como un día de San Valentín, San Valentine's Day, San Valentine's Day, y es de, bueno, tiene un caliz romántico. Entonces la tradición dice que el hombre regala a la mujer una rosa, el símbolo, y la mujer regala al hombre un libro. ¿Por qué? Canta el destino, las cosas que me tiene guardada, y tenemos, vosotros y yo tenemos el honor de estar en la Casa Buresa, la Casa Turrent, Cala Buresa, Casa Turrent, y bueno, tengo la suerte de estar aquí porque Fina nos ha recibido con toda la generosidad. ¿Y quién es Fina? Os la presento. Fina, buenos días. Buenos días. Yo soy Fina, vivo en Manresa y os quería presentar a la Casa Buresa, una casa modernista del 1905. Espero que os guste mucho. Una casa modernista de 1905, coetánea del señor Gaudí. ¿Por dónde empezamos, Fina? Pues mira, empezamos por la entrada, que es aquí donde entraban los señores. Ajá. Y como en todas las casas modernistas, verás que hay un Sagrado Corazón, que en todas las casas bienestantes estaba, para dar protección a los habitantes. ¿Dónde vamos? Mira, ahora vamos a pasar al salón. ¡Wow! Mira los detalles, los detalles del techo. Con flor de lis, ¡Oh! todo de luces de cristal. ¡Qué maravilla! Mira, Estos son los colores primarios que se utilizaron para hacer las pinturas, para recuperar las pinturas del techo. Se tuvo que limpiar todo en la restauración. Todo está igual que estaba. Está exactamente igual. Igual. Lo único que se ha limpiado, se ha pintado, pero con colores originales. Ajá. Mirad qué muebles. Parece asiático, ¿verdad, Sí, Fina? Sí, es asiático, ¿no? Sí, porque se llevaba mucho la combinación de diferentes tipos de muebles. Mira, mira qué radio, Fina. Y funciona. Y funciona. Y funciona. ¿Vale? No como las cosas digitales que duran 2 días. Sí, que a los 2 años ya se han pasado de moda. ¿Y esta es la señora Carmen? No, una hija. ¿Dónde estamos, Fina? Este es otro salón, bueno... Un salón para recibir. Sí. Ahora, pues, como vive la señora sola, tampoco se usa. Pero mi jefe, que es su hijo, ¿vale? Ajá. Esta casa tiene mucha actividad, porque aquí se hacen cenas, comidas... Ah, se hacen eventos. Trabajo, se hace fila mediterránea que hacemos aquí en Manresa. Sí, cada año. Esta es una habitación, en su momento se hizo servir. Todo con mueble originario, ¿eh? Wow. Las molduras, las puertas, fíjate las puertas. Mira los detalles. Si te das cuenta, todas las puertas, todos los vecinos se comunican por las puertas. Ah, están intercomunicadas. Sí, para que pasase el servicio. ¿Dónde estamos ahora, Fina? principal. Este es el ¿dónde está? Mira el techo, con las 4 estaciones, todo en moldura, todo, ya te digo, todo es original, ¿eh? Todo. Qué bien. Los cristales de las puertas. Un detalle del modernismo. A ver. Nada. La chimenea con el mármol de Palermo. Ah, de Palermo, de italiano. Sí. Mármol rosa, que se ve que nada más se encuentra en Palermo. sí, O en Italia. en Italia. Qué bueno. No hay esto hay que verlo detrás. Vosotros de aquí en la pantalla lo veis bien, pero en persona tiene una atmósfera increíble. Fina, eres muy generosa. Muchas gracias a vosotros y espero que os guste y Una estáis pregunta. invitados cuando queráis venir. Estamos invitados, ¿eh? Lo ha Sí, oído. señor. Fina, ¿te han regalado una rosa o no? Sí, claro, Sí. por favor. ¿Y por qué te regalan una rosa el 23 de abril? Porque es el día del amor, es el día de la rosa y el libro. No se me quita la sonrisa de la boca porque hay una energía y una hospitalidad en esta casa que es que vamos, hay que venir. Fina, muchísimas gracias. A vosotros, muy amables, y cuando queráis estáis invitados a venir a conocer nuestra casa. Muy bien, gracias. Gracias, adiós. Buenos días.
Como habéis visto, todo en la ciudad tiene referencia a San Jordi. Libros, rosas, dragones, sí, ¿verdad? Lo de la rosa lo tenemos claro, es que hoy es un día muy romántico, hoy es un día muy especial para nosotros, para la gente de Barcelona. Y lo del libro, no te lo he explicado, ¿no? ¿Sí? ¿Tú lo sabes? Creo que tampoco lo sabes. Pues lo del libro es porque hoy se cumple una efeméride muy interesante. Coincide que tal día como hoy murió Miguel de Cervantes y también William Shakespeare. Sí, y entonces en honor a esos dos autores, los más grandes de la literatura inglesa y española, pues tal día como hoy se celebra el Día del Libro. ¿Sí? Cada día se aprende algo nuevo. Bueno, pues como veis, Barcelona no es solamente la ciudad. Aquí a pocos kilómetros de la ciudad se esconden rincones maravillosos con una gente, realmente una gente maravillosa. Y eso es lo que queda. Así que cuando queráis nos venimos, hacemos una inversión y nos venimos. ¿Sí? ¿Verdad? Bueno, aquí nos despedimos. Chao, chao. Di algo. Adiós.